Fabuloso. Perfecto. Pues nada, pues oye, un sueño para nosotros estar aquí con Arturo González Campos en Sin Filtro con. Nunca habíamos pensado que podíamos decir esto. Sin Filtro con Arturo González Campos. ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Qué masas de gente adorándome! Es lo que siempre he soñado. ¡Qué emoción! ¿no? Estaban fuera. Ah, vale. Eso me ha parecido, que aquí no había mucha emoción. No, aquí no. Aquí no. Y no falseamos Oye, nada. estoy encantado de estar aquí, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias por venir. Placer es nuestro. Pues nada, contadme qué creéis de mí, ya que. Pues nada, esto era para ya que pedir me las tenéis hipotecas, aquí. ¿no? Sí, pues venga, pues lo miramos, lo que queráis. Pues mira, realmente el programa como cuando... Vamos a aprovechar que Arturo cuando ha sacado este libro, el día 20 de noviembre, Cine con más cosas, Sí. y dijo, me lanzo. Yo voy a publicitarlo por todos los lados. Desde la cadena SER con Javier del Pino hasta aquí con dos gilipollas. voy donde... A mí me parece perfecto, ¿eh? ¿Por qué no? Quiero decir, pues claro, yo estoy. De verdad que estoy encantado en. Evidentemente te llama Javier del Pino, porque guay, ¿no? Y lo haces feliz, porque además te tratan muy bien y es una gozada. Pero también creo que está muy bien buscar también este tipo de producciones un poquito más pequeñas, porque molan mucho, porque tienen un público. El público inevitablemente más de la radio más generalista es también más generalista, es decir, es un público que no necesariamente tiene por qué interesarle todo el contenido que le dan, ¿no? Ya se da un contenido suficientemente abierto como para que intentar tocar a todo el mundo y tal. Y me gusta mucho, primero el podcast como tal, como concepto, como tarea, y luego los podcasts más pequeños, porque me parece que esos tienen oyentes muy fieles, que a lo mejor son pocos, pero son muy fieles, muy guay, y es gente que ya ha demostrado que le gusta escuchar. Entonces está muy bien, porque tiene esa gente escuchando, ¿no? Esos 25 visionados que tenemos, ahí están fijos. Pues para ellos es. Seguro que alguno te sigue después de esto. Bueno, pues ojalá. Seguro. Encantado. Bienvenidos. Yo quería empezar haciendo un chiste. Vale. Porque verás como dónde te metes. Me he leído hasta cierto punto, me faltan unas hojillas, voy por Wii Plus, por la W, Vale. y quería empezar haciendo un chiste con el prólogo de tu libro, que tampoco sé si queremos destripar mucho, no destripar, porque claro, la gente que pueda... Tenéis 25 seguidores. El que no quiera que lo destripen, que apague, y de repente tenéis 16. Bueno, pues estos 16 ya asumen que esto es lo que hay, ¿no? Bueno, pues le he encargado a un amigo, al mismo que ha hecho el prólogo de tu libro, le he encargado que nos haga una presentación y a verte a ti qué te parece. Vale. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que, para muchos, es un gran amante del cine. No necesita presentación, pero aún así vamos a dársela, porque su trayectoria lo merece. Arturo González Campos es periodista, guionista, escritor, cómico ocasional, lo de ocasional yo no lo veo ahí, y por encima de todo, un apasionado del cine en todas sus formas, del clásico en blanco y negro al blockbuster más explosivo. Su forma de hablar de películas ha convertido a la cinefilia en algo cercano, divertido y a veces incluso terapéutico. Lo conocéis por ser parte fundamental de algunos de los podcasts más influyentes de la cultura audiovisual de España, desde Todopoderosos hasta Cinemascopazo, donde... Perdón, que me he perdido. Es larguísimo esto. Sí, bueno. Es un pues, infierno. Ahí, bueno, pues entonces lo dejamos. No, y sobre todo porque es larguísimo, es elogioso, es falso, es tendencioso, es pomposo, tiene casi todos los osos. De hecho, no es una presentación, es un programa entero. De hecho, es una mierda, porque dice, no necesita presentación, pero se la vamos a hacer. No, hombre, si no la necesita o no la necesita. Claro. Si se la vamos a hacer es porque la necesita. Efectivamente la necesito. Pero hazla bien, o sea, hazla entretenida, no me hagas un refrito de la Wikipedia, ¿no? A mí me parece una mierda. No necesita presentación, pero toma 6 folios. Claro, no, me parece una mierda, me parece un coñazo. Bueno, pero termina el último párrafo solo, vale. Porque es muy pomposo, muy lacrimógeno, muy no sé. Acomodad vuestras butacas imaginarias, ajustad el proyector mental y prepararos para una charla en la que seguro habrá risas. Vaya basura Muchísimo. Es que ahora se me quitan las ganas de hacer risas, porque claro, cuando te lo dicen así es como, verás qué risa. ¿Sabes? Cuando
cuentan una cosa que les ha pasado, que ellos se están riendo mucho y cuando te la cuentan a ti dices, en realidad no es tan gracioso y te dicen esto de, bueno, es que contado pierde. Pues es un poco lo mismo, claro. Si le dices a la gente, veréis qué risa, pues no se van a reír. Porque ya las expectativas son el enemigo de la alegría. Es lo más contrario a la alegría, es la expectativa. Entonces, si generamos esta expectativa, ya sea ChatGPT, que como cualquiera, de no, aquí va a haber muchas risas, se nos quitan las ganas. No va a haber risas. 25 oyentes, bueno, los que queréis ya. No va a haber risas, ¿vale? Programa triste. No, triste. Cine con más cosas. Sí. Yo tengo por ahí el otro libro, Enhorabuena por tu fracaso, y te iba a preguntar, me falta uno que voy a aprovechar para decir que los libros hay que devolverlos y cuando te los piden más. Juan, por favor, Juan, cine con cosas. Juan, que lo quería traer y te lo dije la semana pasada. Ya, tío, pero Juan está tonto. Vamos a hablar un rato de Juan. Juan no está bien. No hablemos de Juan. Juan no está bien. No hablemos de Juan. Juan se ha metido en un modo de vida que es más grande que él. Que se ha ido a vivir a Leganés. Y te ha pedido el libro y es que ni lo ha mirado. No, sí se la ha leído. Y encima te etiquetó con la foto correspondiente está tonto, de perdido. qué grande, Arturo, cómo me has hecho reír. Digo, cabrón, si lo he pagado yo. Ya, que te lo he dejado. Pero él no decía qué barato me ha salido, decía que me has hecho reír. Bueno, bien por Juan. Juan está en su mejor momento. Corrijo todo lo que acabo de decir. Me ha recordado una anécdota tuya del hijo del trapero que has contado alguna vez se quedaron con el libro. Sí. Es un dolor que tengo porque lo tengo firmado por Kirk Douglas, que es el autor del Hijo del Trapero. Pero se lo dejé a una persona y nunca más. Pues yo no lo voy a tener firmado por culpa de Juan. Bueno, no hay que dejar libros, en general. Creo que hay que ser socialmente egoísta, avaricioso y nada empático. Creo que este es mi consejo de hoy. Hay que ser un Arturo. Esto es. Mi pregunta es, con un libro que te encargaron te has hecho 3. Porque si no me falla la cabeza, cuando te encargaron un libro de listas de cine, salió Enhorabuena por tu fracaso. Sí. Luego Cine con cosas y yo 3, o sea... Sí, bueno. Sí, bueno. Es un cara dura. Bueno, el caso es trabajar lo menos posible y cobrar lo máximo. Y cobrar lo más que se pueda y tal. Estamos en este mundo, el neoliberalismo, el mercado amigo, en fin. No, es verdad que hay como cadenas de pensamiento que te van llevando a los lugares, ¿no? De manera que yo sé que nos mola decirnos sobre todo a nosotros que somos gente muy, muy lista, muy previsora y muy interesante. Todos, ¿no? Todos, hasta Juan, hasta tu amigo Juan. Y el mío. Pero en realidad no creo que el ser humano funcione así. Yo creo que el ser humano es más bien como los perros de app, que de repente se enciende una luz en un lado y dice ardilla y miran para ese lado y entonces de repente alguien te enciende o te enseña una ardilla y dices, ostras, este sitio está guay para investigar, ¿no? Y es verdad que en principio me encargaron un libro que era algo así parecido a las mejores películas de la historia para Arturo González Campos. Cuando me puse a pensar en escribirlo, me di cuenta que no tenía ninguna intención de escribir ese libro porque consideraba que a nadie le tenía por qué importar cuáles eran las mejores películas de la historia para mí. Esto me llevó a escribir Enhorabuena por tu fracaso desde esa reflexión de, claro, llevo toda la vida haciendo lo contrario a lo que me dicen que es lo interesante o lo interesante, digo, para mi economía o y para mi éxito y mi futuro y mi nombre, prestigio, lo que quieras llamarlo. Pero luego reflexionando dije, bueno, en realidad sí que puedo escribir un libro. Saqué Enhorabuena por tu fracaso, que es otra cosa y va por otro sitio y tal, aunque también incluye listas. Y mi afán y mi amor a hacer listas, no a hacer rankings, que esa es la verdadera diferencia. No hay orden. Una lista no tiene orden. Una lista es un rebotar. Si estás con alguien, rebotas con alguien. Si no, con tu propia memoria o con tus recuerdos. Y entonces te pones una temática, piensas, por ejemplo, en el caso de, yo qué sé, de películas, ¿no? Dices, bueno, pues películas en las que salen dinosaurios. Y es un juego, no gana nadie ni pierde nadie. Las películas no nacen para que las pongamos a competir entre ellas, como estamos haciendo,
sino que nacen de una manera aislada, de una manera solitaria, y luego tú las acoges, las adoptas o no las adoptas. Pero esta manía que hemos cogido de poner a competir películas, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es entre estas dos películas? ¿Cuál eliges? ¿Cuál te quedas? Y tal, me horrorizaba, me espantaba. Y descubrí que, sin embargo, me encanta hacer listas. Es decir, me encanta ponerme retos y pensar en canciones que hablan de fumar. Y empezar a pensar en canciones y empezar a pensar títulos, pero sin la necesidad de hacer un ranking, sino todo lo contrario, hacer listas, ¿no? Y a partir de ahí, escribiendo Enhorabuena, es verdad que me planteo hacer cine con cosas desde ese punto de vista, desde el punto de vista de decir, hay un montón de películas que precisamente no están en esos rankings y que, sin embargo, para mí han sido muy importantes y que igual se están desvaneciendo con esta... voy a decir una frase que suena pomposa también para no ser el ChatGPT el único que lo hace. Con esta dictadura del ranking y con esta dictadura del algoritmo que potencia lo que gusta más a todo el mundo, que hace continuos rankings entre nosotros mismos, igual... estas películas se acaban perdiendo porque nunca van a estar en las primeras en los rankings, ¿no? De ahí nace Cine con Cosas. Y da la casualidad de que el libro, sorprendentemente, yo os lo digo de verdad, se vende. Más de 25, ¿no? Se venden más de 25, claro. Creo que con esta visita aquí hoy voy a palmar, pero da igual. Pero, eso seguro. Claro, pero estoy encantado. O sea, yo estoy disfrutando y ya he dicho que nunca hago lo que se supone que hay que hacer para triunfar y creo que con esta visita lo demuestro. Lo demuestras totalmente. Entonces, eso, bueno, pues de repente se vende lo suficiente como para que en la editorial digan... Igual nos cabía otro más de Cine con Cosas. Digo, bueno, pues Cine con más cosas, porque tampoco me voy a poner a pensar en un título. Entonces, eso es lo que ha ocurrido y ahora estoy aquí, de repente. ¿Cuál de todos los libros es el que más te ha costado escribir? Este último porque lo he escrito en un estado de felicidad muy alto. Y eso es malísimo para la creación. Cuenta Joaquín Sabina que cuando un amigo suyo, poeta, Benjamín Prado, llegó a su casa hace, pues hará unos 10 años, una cosa así, ¿no? Llegó a su casa destruido porque una novia le había dejado y demás, buscando el consuelo de Joaquín y demás. Joaquín le dijo, me parece maravilloso que estés sufriendo tanto, porque yo hace muchos años que ya estoy bastante feliz. He encontrado el amor de mi vida, estoy más tranquilo, he superado una enfermedad jodida, este ictus que tuvo y demás, y hago una vida un poquito más tranquila. Bueno, tengo obviamente dinero suficiente como para vivir. Digo, y claro, necesito sufrimiento y lo que voy a hacer es vampirizar el tuyo. Y de ahí nace uno de los discos más bonitos y menos escuchados de Joaquín, que es Vinagre y Rosas, que lo escriben estos dos, este poeta y Joaquín juntos, Benjamín Prado y Joaquín juntos. Y tiene mucho que ver con que me haya costado tanto este libro, porque es verdad que estoy en un momento de mi vida en el que estoy bien y he aprendido a valorar que casi detrás de cada una de las obras que nos gustan o que nos emocionan o que nos llegan o que tal, hay un sufrimiento detrás. Hay alguien con una necesidad de comunicar algo, bien sea de manera terapéutica, bien sea como un exorcismo, bien como sea... terapia, así como una terapia propia para... O simplemente para decir, bueno, si os pasa esto, que sepáis que es más gente, ¿no? Casi como un acto de solidaridad, ¿no? Con cualquiera que le pueda estar pasando esto y a lo mejor todavía no es capaz de verbalizarlo de alguna forma. Entonces, las películas, las canciones, los libros, todo nace de ahí y es muy difícil escribirlos si estás bien. Y cuando yo estaba escribiendo este libro, estaba muy bien, estaba muy contento, estaba muy bien, la vida me iba bien. No tengo tiempo para escribir. De verdad, o sea, entonces me costaba mucho el ponerme en esa situación. Creo que aún así lo he conseguido, quiero decir que he hecho el trampantojo y el libro está bien y transmite las cosas tal, pero es verdad que tenía que hacer algo que es un poco postizo, ¿no? Que es como el actor que tiene que llorar un día que está normal, ¿no? Y tiene que rebuscar en sentimientos pasados y en penas anteriores para encontrar las lágrimas que ahora mismo no le brotan, ¿no? Algo parecido me ha pasado con este libro.
insisto, he aprendido a valorar de otra manera casi todas las obras que me gustan, ¿no? Incluso las comedias, ¿no? Pensar, es que igual esta comedia viene de un dolor muy fuerte y la manera de esta persona, de este autor, de este director, de este guionista de transmitirla ha sido convertirlo en comedia, ¿no? Es algo que hacemos mucho los cómicos, ¿no? Cuanto más duro nos dan, más... que es un libro del método, podríamos decir. Es el método es que había que sacarlo para adelante. Había que entregarlo en fecha. Ese era el método. Y realmente es así. Y yo solo funciono con deadlines, o sea, solo funciono con, mira, ponme una fecha y no me dejes que me pase esta fecha, porque no soy la persona más entregada y disciplinada del mundo. No. Por lo que sea, te gusta disfrutar de la vida también. Por lo que sea, si puedo no trabajar, lo hago muy fácilmente. Yo creo que eso mucha gente, ¿eh? Sí, decía, creo que era el Gran Wyoming, que decía, no sabéis el trabajo que cuesta ser un vago. Sí. Y es verdad, o sea, para ser un vago que en la sociedad de hoy en día se interpreta como, bueno, pues una persona que no se tiene que levantar todos los días a una hora, a ir a unas horas determinadas, pasar unas horas determinadas trabajando. Es decir, dedicarte a esto de la bohemia, entre comillas y tal, hay que trabajar un montón de horas y hay que currar mucho más de lo que la gente se piensa. Lo que pasa es que el otro trabajo está más reglado. Es decir, sabes perfectamente, por ejemplo, que llega el viernes por la tarde y tienes un periodo de descanso merecidísimo y demás, que no tenemos los que trabajamos de otra manera. Entonces, al final, una cosa se contabiliza con la otra y bueno, y prácticamente creo que quedamos empate. Esto es como lo que me decía una frase muy de abuelo, el abuelo de estos gran viajantes comerciales, decía, no sabes lo que me cueste la de plato de gambas que me tengo que comer para llevar un plato de lentejas a casa. Parecido. Sí, es distinto, no, creo que es muy diferente. O sea, eso es verdad ya en un estatus mucho más alto, quiero decir, en un estatus la gente de dinero tiene que aparentar muchas veces tener dinero para poder llevar efectivamente un plato de lentejas a casa, entonces tiene que dar una cena o tiene que... Yo afortunadamente ese postureo no lo practico, no estoy en ese mundo del postureo de tener que ir a una fiesta, porque no voy a fiesta, o una presentación de no sé qué, porque no voy, y llevar un traje especialmente elegante y tal, porque no lo tengo. Tal. Sí es verdad que hay gente que funciona por ahí, ¿no? Por ese lado, pero yo hace mucho que me quité piojos de los hombros, ¿no? Y no hago ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí hay otro tipo de trabajos que sí que necesitan eso, ¿no? De lo que has comentado de estar triste, de la creación, hablas precisamente en el episodio donde lo he dejado en la W, en Whiplash, del trabajo que cuesta, de los miedos, de la superación y bueno, ya te digo, me he quedado en la W, pero me pasa una cosa con los libros tuyos y es que me los leo en una tarde. O sea, tarde de sábado, delante del sofá, tele bajita y lo he terminado. Y me suele pasar una cosa que me pasa con las buenas, o con las películas, no con las buenas, con las películas son las cosas que más me llevo en el corazón. Y es que en el mismo libro, en este caso, te emocionas para bien, con una sonrisa, y te emocionas de que se te caen las lagrimitas. Y eso es algo que yo valoro mucho en los trabajos, sean libros, sean trabajos audiovisuales, que te saquen esas dos sensaciones dentro de la misma obra, es algo que me come por dentro. Qué bien, qué bonito. Sí, me decía un amigo, y aclaro que es un amigo porque lo que voy a decir es un elogio y por lo tanto viene de un amigo. Me decía, tus libros duran una tarde y un año. Cine con Cosas dice, a mí me duró una tarde y un año. Y fue uno de los elogios más bonitos que me dieron, ¿no? Porque dicen, en una tarde me lo leí y lo disfruté y estuvo bien. Y luego estuve un año viendo las películas que nombras. Y revisando el libro para ver qué decías tú y qué había sentido yo y contrastando. Esto que voy a decir es súper pedante, pero esa sería para mí la forma ideal de leerse este libro. Quiero decir, por supuesto que en una tarde lo lees, es la idea, no pretendo hacer, ni pretendo, ni estoy capacitado para hacer gran literatura y no soy Marcel Camus, ni nada de, ojalá, pero no lo soy. Y la pretensión siempre que es que la gente se lo lea de una manera cómoda, de una manera fácil y demás. Y luego está la segunda parte, ¿no? Que es la que aplica a cada uno si le da la gana. Una vez que ha cerrado el libro pasa con las películas, ¿no? Hay películas que
según están terminando, ya están cerradas, y según sales del cine ya están, y probablemente desaparecerán de tu mente en breve, ¿no? Algo, nos pasa mucho ahora con según qué películas o según qué series, ¿no? Que las vemos y, bueno, es fagotización de cosas audiovisuales y nada más. Y ahí, de repente, hay películas o canciones que se nos quedan, ¿no? Y que empiezan a hacer una especie de nido en tus entrañas y de repente no sabes muy bien por qué te ves que sigues pensando en esa película o en una escena determinada, en un tal. Bueno, no digo que eso le vaya a pasar a mucha gente con este libro, pero sí es mi idea, ¿no? Y lo que tú dices de pasar de la risa a la lágrima y de provocar cosas, también es lo que de alguna manera pretendo, con lo cual si me dices que a ti te ha pasado, pues es muy guay, porque pretendo también jugar la broma de las cosas, precisamente es eso, ¿no? Que las películas no son solo películas, sino que son esa película contrastada contigo y esa película a ti, concretamente a ti, te despierta unos sentimientos que pueden ser divertidos, entretenidos, felices, terribles, dolorosos, nostálgicos, de cualquier forma, que no tienen nada que ver con lo que le pueda despertar a otra persona y a otra persona, ¿no? La obra es la misma, pero el espectador la modifica con su propia aportación, la modifica y la convierte en otra cosa. Por eso es tan absurdo puntuar películas, ¿no? Y por eso es tan absurdo los rankings de películas, porque que yo diga que una película es buena no garantiza en absoluto que te vaya a gustar a ti. No existe esa química perfecta, porque, insisto, hay un factor variable que es el espectador, y no me acuerdo ahora, y ojalá me acordara porque quedaría muy guay, pero ya dijo alguien, cada libro es distinto porque es la suma del libro más el lector. Y es un libro distinto según quien lo lee, ¿no? Pues ocurre con todo, ¿no? Si a ti este libro te ha despertado esto, es magnífico, porque probablemente pues en algún lugar hemos conectado determinadas cosas y demás. Y me creo exactamente al que también diga, pues a mí me dio igual, y bueno, pues es que no puedes hacer nada. Tampoco puedes escribir pensando en todo el mundo porque te volverías loco, ¿no? Esa es otra pregunta que te quería hacer. Porque tú vienes del humor, sí. La gente te conoce del humor. Sí. Entonces, tú cuando escribes un libro así, ¿a qué público va dirigido? O sea, porque tú sabes que a lo mejor hay gente muy pureta del cine, digamos, y como tú vienes del humor, pues a lo mejor no te toma tan, ¿sabes? Tú cuando escribes, ¿a qué público va dirigido? No tengo ni idea. De verdad, no hay una imagen de a quién va dirigido. O sea, a quien lo quiera leer. La única exigencia es que me guste a mí, sí. De verdad, de una manera egoísta. No lo estoy diciendo, y esto es que suena súper chulo, sí. Pero precisamente es por la imposibilidad de saber a quién le va a gustar. Entonces no es una cuestión, si te planteas, si proyectas en una determinada o grupo o persona o tal, o tipo de gente o tal, inmediatamente estás... esta es escribiendo una frase, para ellos, digamos, ¿no? Es una frase de Robin Williams, dice que decía... No sé cuál es el secreto del éxito, pero sí sé cuál es el secreto del fracaso, y es intentar gustar a todo el mundo. Entonces, realmente es así. O sea, realmente no escribo pensando en nadie. La comedia, que es una cosa que vivo de manera indispensable en mi vida, y probablemente junto con respirar y comer es de las cosas que más básicas de mi día a día, pues es que no se va a poder evitar. Si a alguien le tira para atrás que yo no escriba un libro de cine sin meter comedia, pues evidentemente ese libro no es para él, y está muy bien que él se compre otros que sean para él, pero no los escribo pensando en gustarle a determinado tipo de gente, porque me volvería loco. Hace mucho me habría vuelto loco. No, imposible. Hay al comienzo de este libro, la primera lista, creo recordar, que, bueno, empiezas hablando de que nos han quitado lo físico. Sí. Y es una cosa que hace poco hablamos también con Juanpa, que estuvo de invitado, y lo comentábamos. Digo, es que antes te ibas, los regalos de Navidad y de cumpleaños estaban garantizados para alguien como nosotros, que nos encanta el cine, nos encanta la música. Te ibas al FNAC, te ibas a tal sitio y comprabas un disco, una película, un pack de series. Eso nos lo han quitado. O sea, yo sigo teniendo en mi casa las que conservo en DVD y algunas en VHS, pero me ha pasado encontrar esa lista, que son las 50 películas desaparecidas o que no existen, que sin pagar, entiendo.
Y me ha pasado de que las leo y digo, es que podía ser una lista perfectamente de las 50 mejores películas. Sí, pero no nos lo han quitado, nos hemos quitado nosotros. Quiero decir, no hay un señor malo acariciando un gato en una torre tomando esas decisiones. Claro, guajaja, les quitaré lo físico. No es así. Es verdad que hemos comprado una serie de presupuestos que para mí se está demostrando que no eran tan reales. Pero no viene viene del propio mercado. Quiero decir, en el momento es verdad que compramos que las plataformas, que teniendo las plataformas teníamos todas las películas, algo que se demuestra que no es real, pero no por nada, sino porque una plataforma es un negocio. Y el negocio, volvemos al algoritmo que decíamos antes, el negocio se basa en lo más consumido. Si yo tengo una zapatería, en el escaparate no voy a poner las zapatillas de viejo de cuadritos que me compro yo habitualmente para estar por casa. Voy a poner las guays que brillan y que cuestan una pasta y qué tal, porque eso es lo que la mayoría de la gente quiere. La otra zapatilla, pues no la va a querer tanta gente, ¿no? Y las plataformas funcionan igual, son un negocio y ejercen como negocio. Entonces, si la mayoría de la gente quiere ver un determinado tipo de cine y en concreto, pues con el cine más clásico o con el cine más denso o con el cine menos mainstream no están tan de acuerdo, pues esas películas inevitablemente van a ir desapareciendo, porque nos olvidábamos, por ejemplo, cuando pensábamos que lo de las plataformas era ese bálsamo de Fierabras, nos olvidábamos, por ejemplo, que esas plataformas tienen un espacio, una memoria determinada y tienen que priorizar unas series o unas películas frente a otras. Y que las otras inevitablemente las tienen que quitar porque no les caben. Nos olvidábamos, por ejemplo, de que la tecnología del Blu-ray o la tecnología ahora del 4K y demás, de lo físico, es inasumible para las plataformas. Las plataformas inevitablemente, como pasa con las plataformas de música, para poder tener más contenido tienen que aplastar ese contenido. Y entonces cuando nosotros escuchamos la música en Spotify o en cualquiera de las plataformas musicales, la escuchamos aplastada, la escuchamos deformada para que quepan más canciones en esos discos duros, que seguro son gigantes, serán granjas enormes de tal, pero aún así tienen una capacidad determinada y tienen un límite. Y si no, tendrían que ser 7 granjas. Y lo que hemos ido descubriendo, y yo reflexiono ahí en el libro sobre eso, es que encima no era verdad que teníamos todo. Pero tampoco es verdad que tenemos, por ejemplo, realmente todas las fotos en el móvil. Porque tú piensas, yo tengo todas las fotos en el móvil desde que me compré tal, porque me he comprado espacio en la nube y yo tengo todas mis fotos. Pero busca una. Busca una concreta, busca la que te hiciste en 2007 en la playa, que había un cangrejo. Tienes que pedirte ahí una semana de vacaciones para buscar. A eso voy. Entonces hay una falsa sensación de que tenemos las cosas, en general, de que tenemos las cosas. Yo creo que todos tenemos en la cabeza, pues, por ejemplo, el momento que ha cerrado una determinada red social que teníamos y cerró de la noche a la mañana y tú ahí tenías un montón de contenido que en aquel momento además te parecía importante y qué tal, y que de repente no lo tienes. No sabemos si alguna de las plataformas, ahora se habla de que Warner igual es vendida y que de repente esas películas las va a comprar, no se sabe, Netflix, no sabe quién, tal, o esas películas de repente quedan en un limbo durante un tiempo. Bueno, pues durante un tiempo toda la producción de Warner no la tendremos, a no ser que la tengamos en físico. A no ser que la tengamos nosotras, a no ser que la tengas tú en tu casa y entonces la puedas ver, ¿no? Pero entiendo que esto para la mayoría de la gente a la que le da igual eso, a la que le da igual no poder ver, no lo sé, La fiera de mi niña o Matrix, pues está bien, ¿no? Porque porque yo lo que quiero es ver la próxima serie, que es la que hay que ver, la que han sacado esta semana y que muy probablemente se me olvidará la semana que viene, pero me da igual. Y otra cosa es el amante del cine, ¿no? El amante del cine si quiere de vez en cuando ver Grupo Salvaje de Peckinpah y se puede encontrar con que no está y tal. Entonces, esto ya es una cosa para verdaderos amantes del cine, ¿no? El decir, oye, que sepáis que esta sensación que tenemos de que todo está ahí, pero pasa también con la música, o sea, no está toda la música en Spotify. No. Y eso te pones a buscar discos determinados, pues muchos recopilatorios, algunos que han tenido problemas de derechos, de cesión de derechos, no sé, por ejemplo, para los amantes de la música, pues hay
una banda sonora que para mí es una de las más gigantes que se han escrito nunca, que es la de Conan el Bárbaro, de Basil Poledouris, pues no la puedes escuchar en Spotify. Si no la tienes en CD o no la tienes en disco, en vinilo, pues esa banda sonora no existe. Y con todas esas otras películas que no están, pues sí que puede llegar a ocurrir que si no están, no las echas de menos. Porque yo no echo de menos a un señor que vive en Ucrania y que está cenando en este momento con bigote gordo, porque no lo conozco. Y eso puede acabar pasando en las siguientes generaciones o incluso en la nuestra, para gente que podría descubrir esas películas y que no tendría posibilidad porque ni siquiera sabe que no existen porque no las ve, ¿no? Entonces, bueno, eso es en parte la idea que también provoca este libro, ¿no? El decirle a la gente, bueno, que sepáis que hay más películas que las que tenéis ahí, que las que cuando abrís cualquiera de las plataformas os aparecen ahí, que hay más, que muchas de esas ya no las podéis ver, que otras las podéis ver, pero si ya pagáis una cuota por tener la plataforma, además vais a tener que pagar un alquiler y además... bueno, ocurre con los videojuegos. Sabéis que en los videojuegos ha habido ese problema, que te comprabas un videojuego y que de repente cerraba la empresa o tal, y se acabó y no tenías ese videojuego, ¿no? Nos pasa con las apps. No sé cuántas apps tenéis en vuestro teléfono que comprasteis en su día porque os parecía que era muy tal, y de repente o no las has usado o de repente las han quitado y nadie te ha devuelto esa pasta, aunque fueran 4 euros, me da igual, nadie te lo ha devuelto, ¿no? Entonces... lo virtual provoca esa sensación de que tienes cosas que no tienes, como su propio nombre indica, virtuales, ¿no? Una cosa que has comentado es respecto a la gente que esas películas pues, se pueden perder. Hace relativamente poco, un par de años, estuve en un curso de guión de Andrea Jaurrieta y yo era el más mayor de todos, con total diferencia. Pues no quiero entrar en decir generaciones, pero bueno, 20, 25... vamos, que le doblaba la edad a todos tranquilamente. Y para una de las cosas del curso, Andrea puso una secuencia de Jurassic Park. Se miraban entre ellos como diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno. Y puso, o sea, como no la conocían, no era algo normal para ellos. Y ahí me entró verdadero pánico, porque dije, ostras, es una de las películas para mí generacionales y que cuando tú piensas en películas que sobrevivirán al tiempo, es una de ellas, y hay gente aquí de 25 años que no ha oído hablar de Jurassic Park, o no la ha visto, o ve un dinosaurio y dice, ¿esta qué película es? Bueno, sí, no me parece tampoco, quiero decir, y nuestra generación, en su gran mayoría, pues probablemente vea La diligencia de John Ford y diga, ¿esta qué película es? Cuando sí es una película fundacional, o Ciudadano Kane de Orson Welles, o Los 7 samuráis de Akira Kurosawa. Quiero decir, evidentemente hay un bache generacional inevitable y demás, y luego hay un grupo de gente de todas las generaciones, incluyendo esta, que sí hace espeleología cinematográfica. Por eso te digo, a mí que la mayoría de la gente no conozca una película me preocupa, entre comillas, ¿no? Pero sí me preocupa que el que quiera encontrarla, el que tenga la curiosidad de saber por qué tanta gente habla de Jurassic Park, sea capaz de encontrarla y de verla. Pero insisto, o sea, no creo que sea un mal de esta generación ni nada de eso. Eso me parece que siempre es una trampa. Ya te digo, de nuestra generación yo conozco a mucha gente que glorifica los 80 tal, pero no sabe nada de los 70. Entonces cuando ve a David Fincher no entiende que es que David Fincher no tendría ningún sentido si no has visto Los 3 días del cóndor o Todos los hombres del presidente o Zodiac no tendría ningún sentido si no has visto mucho del cine de los años 70 o de finales de los 60. Evidentemente, las generaciones, pues pasa con la música también, ¿no? Sí. Tú tienes la música de tu generación y luego hay gente realmente interesada en la música que un día se pone a escuchar a los Beatles o a Mozart o a Sostakovich o a tal. Y esa es, bueno, la gente que tiene curiosidad suficiente y la que no, pues sobrevive con la música de su época, como se suele decir. Esta es de mi época, nada que se haya hecho a posteriori ni que se haya hecho a priori me interesa porque esta es la música que me toca a mí y ya está. No me interesa esa gente en general, ¿no? Pero sí que me interesa mucha gente, gente joven que te puedes hablar con ellos de música antigua y flipas de lo mucho que saben. A mí lo que me preocupó, entre comillas, es que estábamos en un curso de guión de cine.
Bueno, si hubiera sido en un parque hablando, digo, bueno, pues normal, lo daba por hecho. Sí, pero... no, si no digo que no sea preocupante, no estoy diciendo eso. Probablemente se han apuntado a un curso de guión de cine precisamente para que alguien les diga tenéis que ver Parque Jurásico. Quiero decir, claro, o sea que no es necesario. Yo recuerdo que la primera vez que yo llegué a la facultad de Ciencias de la Información, pues yo no acabé la carrera, pero la empecé, hice casi... Bueno, me quedan 2 asignaturas, igual un día me pongo y las hago y tal, pero como yo quería ser director de cine, afortunadamente decidí que no, y que eso no era para mí, porque es demasiado difícil, sobre todo hacerlo bien y tal, pues recuerdo una clase masiva de gente y tal, y el profesor preguntando precisamente... ¿quién de esta clase ha visto Ciudadano Kane? Y levantar la mano yo, nada más. Y en su momento yo me lo tomé como tú, diciendo, hostia, esto es preocupante, ¿no? Que nadie tal. Pero porque yo llevaba desde los 14 años viendo cine como una enfermedad prácticamente, ¿no? Pero también luego pensé, bueno, pues igual esta es la pista que hace que mucha gente de esta sepa que Ciudadano Kane es una película imprescindible. Haberla visto si de verdad vas al cine. Igual esto es lo que les lleva, ¿no? Nosotros cuando hacemos Todopoderosos no pretendemos que todo el mundo haya visto todo Kurosawa, ni siquiera que hayan visto nada de Kurosawa, ni siquiera que conozcan a Kurosawa. Pretendemos que, precisamente porque nos tienen cariño, no les gusta lo que hacemos y demás, se planteen que igual mola ver Kurosawa, porque lo decimos nosotros, ¿no? Lo conseguiremos a veces y otras no, pero eso realmente es el objetivo. Entonces, bueno... al final, la gente que tenga curiosidad buscará la forma. Y la que no la tenga, da igual de qué manera se lo vendas, porque da igual, claro. También te digo que la poca gente que se interesa, a medida que pasa el tiempo, va a ser cada vez menos. Entonces, digamos, todas estas pelis, al final, van a desaparecer en algún momento. ¿Vosotros no tenéis la sensación de que nos estamos autoextinguiendo culturalmente? Bueno, ahora estoy leyendo un libro muy interesante sobre eso y estoy en un periodo que me apetece mucho contestar que sí, pero también me parece que es muy negativo y que probablemente es muy cenizo. O sea, no, hombre, con los datos que tenemos hoy en día, con lo que estamos viendo, mira, aunque nosotros no lo veamos, pero... Desde Sócrates la sociedad se lleva extinguiendo. O sea, ya Sócrates decía que la siguiente generación era una mierda. Sócrates, que no estoy hablando de tal. O sea, Sócrates ya decía, los jóvenes son imbéciles y son los que van a acabar con la generación. No sé si estamos dispuestos a defender una cosa parecida. Creo que es un mal de todas las generaciones pensar que la siguiente es la mala. Y creo que luego se demuestra muchas veces que no y ya está. Siempre hay peor por venir. Sí. Es verdad que ahora mismo somos más gente. De manera de manera lógica, la cantidad de gente sin curiosidad, ni siquiera voy a hablar de imbéciles o de incultos ni nada de esto y tal. Bueno, es progresiva, claro, evidentemente, sí. a cuanto más seamos, pero también cuanto más seamos, más gente interesante, inteligente habrá, ¿no? Por estadística. Sí que es verdad que hay una diferencia entre las generaciones pasadas y esta, que a mí sí que me parece que marca el punto de inflexión, que es que ahora mismo todo el conocimiento que tiene el ser humano, el que no tiene, pues no lo tiene, ya llegaremos, es accesible. Sí. Y en generaciones anteriores no lo era. Sí, señor. Por eso es un canto a la curiosidad lo que hago, ¿no? Al decir, hostia, lo tienes en la mano. Si no lo aprovechas o si lo aprovechas para ver vídeos de gatitos en TikTok y tal, bueno, pues es un compromiso contigo mismo y con tu posibilidad de ser más culto, ¿no? Y ahora que dices eso, es como lo que estabas contando antes de las películas, que te las meten ahí a capón, hay unas que desaparecen, las que más se ven no, las más comerciales. ¿No te da esa misma sensación con esto que estamos hablando? No, me da la sensación de que eso ha valido durante toda la vida para mucha gente. O sea, hay un poema, ahora no me acordaré del poeta, pero es un poeta griego y quedaría guay diciendo el nombre, pues un poeta como antiguo y tal, en el que hay un vendedor que
que tiene una tienda con muchas cosas muy valiosas todas y tiene una que está tapada, que está oculta por un paño precioso, etcétera, etcétera. La gente que lo esté escuchando, los dos que quedéis ya después de la chapa que estoy dando, seguramente estará gritando ahora mismo, eso es de... Bueno, pues no me viene el nombre. Y siempre se ha jugado a eso, siempre se ha jugado a llamar tu atención sobre una cosa y que la mayoría de la gente además caiga y vaya allí, ¿no? Y mira, yo trabajé antes del Parque Jurásico, porque tengo ya muchísimos años, ¿no? Yo trabajé en un supermercado y yo llevaba el expositor de las cervezas, ¿no? Y recuerdo que cada semana era una batalla gigante la que se establecía entre todas las marcas de cerveza por tener el frontal, lo que se llama el frontal, sí, que es el que más se ve cuando pasas con el carrito por el pasillo, ¿vale? ¿Por qué era esto? Era esto porque fuera la cerveza que fuera, de la calidad que fuera, y es más, del precio que fuera, era la más vendida de la semana. ¿Por qué? Porque estaba a la vista. Tú sabías que había una cerveza buenísima de oferta, yo porque las colocaba, sí, porque era el que las colocaba en el... había una cerveza buenísima de oferta, una oferta cojonuda, con una calidad de la hostia, pero había que entrar ya en el pasillo, había que rebuscar en la balda de abajo, etcétera, etcétera. Lo tenía más difícil. Esos eran para los que tenían curiosidad. Los demás se llevaban lo que hubiera en el frontal, costara lo que costara y tuviera la calidad que tuviera. Y eso probablemente es el ser humano. Sí. Punto. Entonces... Ahora hablamos de plataformas, pero podemos hablar de cualquiera de las otras cosas. Eso ocurre, la mayoría. Y luego hay gente con un compromiso consigo mismo de decir, no, es que de verdad quiero encontrar la calidad, quiero encontrar lo mejor. Pero es un trabajo personal. Tú te puedes poner a todo lo negativo que tú quieras con cómo es la sociedad y tal, pero es una elección personal, es una cosa que haces tú contigo mismo. Igual que si tú decides... voy a tener un cuerpo más sano, ya ni siquiera digo estar cachas o tal, voy a tener un cuerpo más sano, voy a apostar por sentirme bien, sabes que eso requiere un sacrificio, sabes que vas a tener que renunciar a comer determinadas cosas o por lo menos determinadas cantidades, sabes que vas a tener que vencer la pereza de salir e ir a un gimnasio o salir a correr, haga el tiempo que haga, etcétera, etcétera. O sea, requiere unos sacrificios, requiere unas renuncias. Esto también. Voy a tratar de acumular la cantidad de conocimientos más interesante posible o pasar del frontal e irme a la esquina y demás, también requiere un sacrificio, requiere huir de la tentación de, no, hay que ver esta serie porque es la que todo el mundo está viendo, hay que ver esta película porque es la que todo el mundo tal, hay que escuchar esta música porque es la que ahora mismo está escuchando todo el mundo. Pero es una decisión personal, eres tú, contigo mismo, no es... igual esto me está quedando muy poco revolucionario, pero no es una cuestión de cambiar la sociedad, sino de cambiarte tú y de autoexigirte tú, ¿no? Ya vendrán los políticos para hacer leyes pues para que todos estemos un poco más sanos o intentemos dejar de fumar o comamos mejor en los comedores de los colegios y educarnos para que luego de mayores tengamos una comida lo más sana posible, etcétera, etcétera. Vendrán esos señores. Pero luego está la decisión personal de cada uno, que es por la que yo abogo, que es la de, vale, que el resto de la gente que haga lo que quiera, pero yo voy a hacer esto, ¿no? Es como, esto es lo que es, pero yo me lo tomo de esta manera y obro es muy sorprendente en un mundo tan globalizado decirle a la gente que puede tomar decisiones que no son las que toma todo el mundo, pero es así. Ocurre. Y otra reflexión. La que tú quieras. Te has lanzado, macho. La dejo ya, porque ha dicho antes lo de... Yo creo que le he tocado un poquito los huevos en alguna respuesta y tal, y él está ahí como, bueno... No. Está resentuoso, que es una palabra que me acabo de inventar. Ha hecho así, me remango. Ha dicho, te vas a enterar, imbécil. No. Adelante, adelante, por favor. No, si no... Antes puede ser nuestra época, tú sabes que no teníamos... ¿Nuestra época cuál es? Porque tú no tienes mi edad. No. A ver, me refiero, yo nací sin internet, sin móvil, o sea, nos llevábamos al telefonillo, ¿te acuerdas tú de eso, no?
Sí. Eso nos acordamos todos. Está Juan, puede bajar a jugar. Estás insinuando que probablemente yo no conocí ni el telefonillo, eso es lo que... No, tú O sea, sí lo que los conoces. Que yo soy de la etapa del sereno, es lo que... Los ¿Ves telefonillos cómo- a los que llamaba él estaban números romanos. Está los números. enfadado, está Yo enfadado. te sigo desde que estás vivo. Ya, O sea, pues, que te conozco. No, es verdad. Imposible. Imposible. ¿Puedes hacer la pregunta ya a lo una que vez? voy, a lo que voy, sí, que me estoy explayando. Puede ser, Estrellando, más bien. como nosotros lo hemos tenido más difícil, entonces esas cosas de, ay, voy a buscar esto que me interesa, voy a buscar lo otro. Esas cosas de ponérselo tan difícil uno es como que le hace un poquito más, le abre más la cabeza, un poquito más inteligente, más movido. En cambio, ahora está todo ahí y tienes un huevo de cosas que no sabes ni lo que elegir, pero es que ya lo tienes ahí la información. Es que, ¿para qué la voy a buscar ahora si la puedo buscar después? Entonces, esa procrastinación, esa desidia, es, yo creo, el problema de una generación a otra. Las comodidades. Y que no había vídeos con gatitos, coño. Eso era para que lo dijera el hombre. La respuesta es no. Sí, punto. Y ya La está. respuesta es no. O sea, Siguiente. en nuestra generación, pues tú dices que lo teníamos más difícil, probablemente sea verdad, no Más digo que que ahora, no, sí. etcétera, etcétera. Y sin embargo, hay una cantidad de lerdos exactamente igual que en la generación de ahora y en la generación anterior. Yo veo a los viejos y la mayoría de los viejos son tontos. La mayoría de los viejos que yo conozco son tontos. Habla mucho de no, la vejez, la sabiduría de la vejez. No, la sabiduría de la vejez llega si te la has currado durante toda la vida. Pero yo conozco un montón de viejos a los que la vida les ha pasado por encima. Y gente que ha vivido cosas realmente dramáticas y realmente difíciles y siguen siendo tontos porque no han sido capaces de aprender nada. Y lo siento mucho y que se enfade quien se tenga que enfadar, pero la mayoría... Luego conoces a una persona mayor, un viejo, que de verdad ha aprovechado la vida para aprender y para formarse y para investigar y demás, y entonces ahí te encuentras a un sabio. Pero eso lo encuentras también en un joven. Y puedes hablar con un chaval de 18 años y que te calle la boca de, hostia, este pavo ha hecho un trabajo. Entonces no depende de generaciones, depende del trabajo, de nuevo, de cada uno. De uno mismo. De uno mismo. Es decir, el chaval que ahora tiene todo a la mano, volvemos a lo mismo, también lo tenemos los adultos hace ya muchos años, y hay adultos que lo utilizan y hay adultos que ven vídeos de gatitos, que está muy bien. Pero hay adultos que no lo están aprovechando, con lo cual no es una cuestión generacional, de verdad, de manera honesta. Que cada uno repase cuántos viejos listos conoce y verá que no son tantos. Y verá que es mentira esa especie de glorificación de lo que nosotros hicimos. No, de mi generación hay gente absolutamente imbécil y solo hay que leer las noticias todos los días para darnos cuenta de cuánto idiota hay de nuestra generación que se supone que tuvimos una situación privilegiada. No tuvimos ninguna situación, tuvimos la situación, cada uno es de la situación que se encuentra. Y luego con eso, con esos materiales, unos hacen oro y otros hacen barro. Y ya está. Y entonces los chavales jóvenes ahora se han encontrado con esta situación. Y unos harán oro y otros harán barro. Y será decisión de ellos. Yo no paro de ver, de verdad, no paro de ver, hago programas en los que afortunadamente hay un número suficientemente interesante de gente joven, suficientemente seguidora de gente joven, y no paro de ver a esa gente joven que viene y que te habla y que, hostia, se ha leído tu libro o le gusta Todopoderosos o le gusta lo que sea y tal, que hablan contigo, que te pones a hablar con ellos y dices, hostia, los cabrones saben, tal, y un montón de señores de mi edad que son unos imbéciles, que son unos lerdos y que están viendo a unos señores gritando en televisión sobre la vida de un torero. Entonces, no, o sea, no puedo comprar la teoría de las generaciones, no, compro la teoría de las personas. Y en las personas está lo interesante. Lo siento, pero no te lo voy a comprar. Hace bien. Y encima es que muy caro. Que se enfade más. No lo vendo. No, que se enfade más. Has hablado de Todopoderosos. Sí. Yo que era oyente tuyo nocturno, trabajando en un ¿En supermercado. la parroquia? También. Sí, Hombre, con el Mona. con el Mona, trabajando en un supermercado. Nos poníamos los cascos y ahí nos hacéis pasar unas noches súper agradables. Qué guay. Lo pasamos muy bien en la parroquia. Era una locura, Fueron unos años maravillosos. Y además te iba a comentar que uno de los cambios, cuando ya hacéis una de las últimas temporadas, te quería comentar, cuando empezáis a hacer Cinexin, me acordé de ti, fíjate, la primera imagen que me vino cuando vi esta noticia fue el Cinexin.
porque sabes que están haciendo los Farrelly o Peter Farrelly la historia de cómo se hizo Rocky. Sí. Y me vino a la cabeza el primer Cinexin, que era el de Rocky. El de Rocky, sí, por eso es una de las películas con una historia más emocionante y más bonita, ¿no? Fíjate, una película, Rocky, que no va de lo que la gente cree. Yo en casa tengo una señora que dice, eso es de pegarse. Digo, no, tienes que verla porque hay otra película dentro. Hay una escena muy bonita en el... no sé si lo habéis visto, el último documental que ha sacado sobre Sylvester Stallone. El de Sai, se llama Sai, creo. Creo que se llama Sly, sí, no Sly, sé. sí. Y hay una escena muy chula en la que el Stallone de ahora, el Stallone mayor, está escuchando en una cinta de cassette una entrevista que le hacen al Stallone joven, que acaba de sacar la película Rocky, y le hacen una entrevista sobre eso, ¿no? En la radio. Y entonces el locutor le pregunta al Stallone joven, bueno, ¿y de qué va Rocky? Y Stallone joven empieza a contestar, bueno, es la historia de un combate de boxeo en la que tal... Y Stallone viejo, mirando al radiocassette, le dice, es de amor. Y el Stallone joven sigue contestando. Y entonces, bueno, hay una pelea en la que es muy importante. Stallone viejo, di que es de amor. Y, bueno, esta persona tiene que superar a sí mismo, se tiene que superar a sí mismo, tal. Di que es de amor. Y ya al final dice, y hay también una historia de amor. Y el Stallone viejo dice, no, Rocky solo es una historia de amor. Y es verdad, cuando ves Rocky, cuando te olvidas de que luego ha habido, bueno, hasta Rocky Balboa y luego Creed y etcétera, etcétera, que sí son películas de otro estilo, entre otras cosas porque cambia la política en Estados Unidos y llega Reagan y modifica las películas que se estaban haciendo en los años 70 por unas películas, bueno, más políticas, digamos, más triunfalistas de lo americano, etcétera, etcétera. Pero cuando ves Rocky, la 1, únicamente lo que estás viendo realmente, salvo los 13 minutos me parece que dura el combate final y algunas escenas que son las que se quedan, ¿no? Las de los entrenamientos, claro, esa música de Bill Conti espectacular, etcétera. Pero en realidad lo que te está contando es la historia de amor de dos personas casi disfuncionales. Una de ellas porque es maltratada por su hermano y en la primera se dice claramente que la pega. Se ve. Que la pega. Y otro porque, bueno, porque ha recibido un montón de golpes físicos en la vida, porque es un exboxeador, porque prácticamente el conocimiento no le da para sobrevivir y entonces tiene que estar ejerciendo de matón y pegando a gente de matón de un mafioso. Y esas dos personas como acaban creando casi un lenguaje propio. Y si te fijas lo último de Rocky, la última palabra que se dice en Rocky 1 es Adrian. Y así es como acaba la película, ¿no? Con él gritando, Adrian ha perdido el combate, es decir, no hay ninguna heroicidad ahí, no lo ha conseguido, pero ha triunfado el amor. Pero tiene alguien que y lo que dice es Adrian, ¿no? Esa es, por eso creo que hicimos Rocky como primera película de Cinexin, porque creo que es de las historias más desconocidas, a pesar de ser una película tan vista. Tan vista, pero claro, la mayoría de la gente, lo que hablamos de la gente, la mayoría de la gente la asocia con una película pura de boxeo. Sobre todo también han ayudado luego las continuaciones. Las que han venido después, claro. Entonces es normal. Rocky 2 hasta te la compro también como Rocky 2 también. Un de hecho, Rocky parecido. 2 acaba, casi nadie se acuerda de esa parte de la trama, pero Rocky 2 acaba con que es inevitablemente su último combate, porque lo que le dicen es, como vuelvas a pelear, perderás el ojo y te quedarás... y él dice, pierdo el ojo, pero combato. Y en teoría, en Rocky 3... No le dan la licencia, de hecho. Debería aparecer con un parche, pero no ocurre eso, por lo que he dicho, ¿no? Porque una cuestión política pura y dura, ¿no? Llega Reagan y dice, no, en Rocky 3 y ya en Rocky 4 y en tal, ya tiene que pelear contra un ruso, tiene que pelear contra enemigos de América y de repente... Bueno, ocurre también con Acorralado 1, que es una película antibélica y en contra de la guerra y en contra de la recepción que los americanos hicieron de los veteranos del Vietnam cuando volvieron de una guerra, que encima de que venían apaleados y sonados de la cabeza, pues se encontraron con que el pueblo americano se había dado cuenta de que esa guerra era injusta y ni siquiera les acogía con cariño y demás.
Y luego, pues si pensamos en Rambo, en la segunda parte, pues claro, ya es otra cosa. Ya es Rambo volviendo a pelear en Vietnam para ganar una guerra que no ganaron, ¿no? Y bueno, pues es así, es la historia. Eso es lo interesante también de las películas, ¿no? Que además de la película en sí hay un background que es muy chulo cuando lo conoces y que te ubicas y tal. Y eso es... me he saltado de que tú hablabas del Cinexin, pero bueno, porque me mola mucho hablar de Rambo. No, a ver, sí, también te digo, una de las cosas que tenemos aquí por costumbre es empezar hablando de una cosa y terminar hablando de otra. Bueno, pues porque eso, la conversación nos lleva por ahí. Hemos hablado de sagas, mira, esto es improvisado también. ¿Sabes lo que me pasó? Que me ha recordado lo que comentas en el libro. Que las sagas suele pasar algo que mínimo, este señor se va a mear. Esto es un podcast libre. Está bien. lo malo es que tenga que ir yo, pero... Bueno, tampoco pasa nada. Cuando buscas una saga, la mayoría de ellas, una película por lo menos, está en pago. Me ha pasado con los Juegos del Hambre, con cuál me pasó también con Scream, que las quería volver a ver todas y están unas sí y otras a coquina. Bueno, pero me parece lógico, quiero decir. Insisto, es un negocio. O sea, ahora han abierto una tienda de quesos debajo de mi casa. Y sí, han abierto una tienda con, hostia, muy guay, tío. Una pinta, soy muy amante del queso. Y durante las 2 primeras semanas había un señor en la puerta con una bandeja. Claro. Y, joder, era maravilloso, tío. Cada vez que llegaba a casa, pues probaba un quesito y tal. Y, claro, han pasado semanas, el señor ya no está. Ahora, si quieres queso, entras y compras queso. Lógico. Y eso es exactamente lo que hace una plataforma que, insisto, no deja de ser un negocio. ¿Quieres ver, no sé, James Bond? Bueno, pues igual las buenas te las voy a cobrar aparte y... insisto, forma parte del mundo en el que vivimos y ya está. Y que para algunos es mejor, para otros es peor. Ahí no puedo entrar yo porque no importa una mierda lo que yo piense, ¿no? Pero es la realidad es esa. Entonces, bueno, pues sí, pues obvio. Me pasó también con Perfect Days, que es una película que no conocía, no había oído hablar de ella. Dije, hostias, digo, pom, lo leo, digo, voy a buscarla. Coño, que hay que pagar. Bueno, pues así podemos estar 2 horas. Te llevas comisión de algo. Así podemos estar 2 horas. Tú puedes decir, busqué tal película y había que pagar. Pues es así, de eso va el libro precisamente. Sí. De si no las tienes, pues a lo mejor no las tienes que pagar por ellas. O tú decides si pagar una vez y comprártela en físico o... Pero siguen existiendo. O sea, yo te hablo de desconocimiento total. Yo, los libros sí sé que existen en físico, pero películas en físico, bueno, series creo que ya muy pocas. Pues afortunadamente sí, hay, bueno, en la FNAC si las quieres comprar, hay tiendas de segunda mano, hay, bueno, lo mismo que los vinilos, claro, y además ahora, pues afortunadamente, porque esto no es, insisto, es que parece que estamos vendiendo una especie de movimiento cultural o revolucionario, y no va de esto, de verdad. Yo creo que sí que siguen existiendo, casi todas las películas salen en Blu-ray o en 4K, sobre todo los estrenos suelen salir, y luego está la decisión de cada uno de, no, mira, yo prefiero pagarla en la plataforma y ya está, es que de verdad que no quiero hacer de esto una especie de bandera y de tal, no, cada uno que haga lo que le dé la gana. Insisto, lo que me parece lícito es que si hay una película, si yo tengo una película en propiedad, me ha costado un montón de dinero sus derechos para poder tenerla en mi plataforma, pues haga con ella lo que me dé la gana, la cobre al precio que quiera y que la gente esté dispuesta o no a pagarla. Y ya está. Y luego la opción del consumidor es la de decir, bueno, pues como no me gusta esto, en vez de comprar en este supermercado, voy a comprar en este otro que me parece que funciona mejor o que tiene mejores ofertas o que tiene más calidad o eso, o si ya no me dan muestras y tal, pues decido si compro los quesos o no compro los quesos, pues ya será una decisión de cada uno. Insisto, o sea, también las películas se estrenan en cine. Sí. Perfect Days yo la vi en cine. Quiero decir que la posibilidad de verla, por lo menos en el estreno, sí que está. Pero de verdad, o sea, que lo que no quiero es que parezca que estoy enarbolando una bandera de nada y que, insisto, solo reflejo una realidad. Y ya está, porque si no podemos estar todo el rato tú diciéndome, y también busqué no sé cuál y no estaba. Y todo el rato la respuesta va a ser igual. Hablemos de podcast, ya que estamos... Pero hablabas de Perfect Days. Sí. Perfect Days creo que es el capítulo más largo que tiene el libro, porque es la película más importante que me he encontrado en los últimos, no sabría decir, pero igual 10 años.
para mí. Sí, claro. Y probablemente para alguien, y sobre todo, como hemos dicho antes, las expectativas son la causa de la decepción y de la tristeza más grande, pues probablemente con las expectativas que estoy poniendo ahora veáis Perfect Days y digáis, pues eres un gilipollas, y es verdad, y ya está. Pero es una película que a mí me golpeó fuerte, por muchos motivos. El primero de ellos por algo muy obvio, que es, por supuesto que se sigue haciendo cine magistral. Por supuesto que se sigue haciendo cine maravilloso. Por supuesto que resulta que una de las películas que probablemente ya es de las películas más importantes de mi vida, la vi hace 9 meses. Y eso es magnífico. Y se enfrenta mucho precisamente con eso que hablábamos antes, con decir, no, todo lo pasado fue la hostia y tal, y ya no. No, claro que sí. De nuevo hay que buscarlo. Claro. De nuevo está, pero no está en el frontal. Y probablemente mientras estás viendo la película o la serie que te están poniendo en el frontal, pues no estás viendo ese tipo de cosas. Y hay que buscarlo, y hay que ir al cine. En el caso de Perfect Days, pues yo fui en una sala de cine, porque afortunadamente sigo asistiendo al cine un mínimo de 2 veces a la semana, a ver cosas que sé que positivamente van a tener más dificultad luego de ser vistas en las plataformas, precisamente porque no son las más conocidas o comerciales o queridas, ¿no? Y que exista una película como Perfect Days a mí me parece un milagro. A mí, de la manera personal en la que me toca Perfect Days, en el que me habla mucho del sitio, no del sitio en el que estoy, sino del sitio en el que quiero estar. Y me lleva a unos lugares muy profundos para mí y muy sensibles para mí, ¿no? Entonces, mi gran alegría es eso, ¿no? Es seguir descubriendo películas de hace 2 días que forman parte directamente ya de mi acervo, ¿no? Y precisamente por eso creo que insistí mucho en dedicarle mucho tiempo a Perfect Days en el libro, porque estaba muy contento de que todavía, ya no solamente por el cine, sino por mí, ¿no? De que todavía una película me pudiera tocar tan fuerte. Es como esta película de Yesterday, ¿no? De qué pasaría si de repente los Beatles no hubieran existido y tal, y escucháramos Here Comes the Sun, por ejemplo, ¿no? De Beatles, y por primera vez, ¿no? Hey Jude, por primera vez. Pues esa sensación de enamorarte del cine por primera vez, cada vez que ves una película que te llega y que tal, a pesar de las que hayas podido ver que no te han gustado, a pesar de las que te han dejado indiferente, a pesar de las que te daban igual, cuando encuentras una de esas que te vuelve a conciliar con... Es el día que llevas con tu pareja un montón de años y de repente un día la ves especialmente guapa o especialmente tal, o te enamora y te acuerdas de lo que te enamoró de esa persona, ¿no? Te evoca esos momentos, esas sensaciones. Con Perfect Days yo me acordé de lo muchísimo que amo el cine y por qué lo amo, ¿no? De qué es lo que es capaz de provocarme el cine, que en mi caso particular pues no ha sido capaz de provocarme casi ninguna cosa, casi ninguna otra emoción de este mundo, ¿no? Porque, bueno, el deporte me parece bien, pero no es lo que me provoca especialmente. La música también lo hace. Las personas, bien, en su justa medida, pero tampoco es algo que me... tal. Y el cine ha sido como lerdo que soy, como nerd que soy, ¿no? Pues ha sido una de las maneras mías de canalizar sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy guay. Perdona, porque te he vuelto a interrumpir, coño, para eso estás aquí, estás vale, aquí para hablar. ¿Te imaginas que le traes a alguien de invitado? Sí, no. Bueno, no sé si es en Perfect Days, te hablo de memoria. Que dijiste que saliste y volviste a entrar al cine. Sí, bueno, solo he mucho, no es la primera vez. Sí. Sí, lo hago mucho. Yo lo he hecho 2 veces en mi vida, con una película que es El Indomable Will Hunting, que es de esas que a mí en ese momento me tocó, y además creo que recordar que es la última que hizo Jack Lemmon, ese cameo que hace al final, y salí y volví a entrar, pero no con la sensación que tú describes en el libro, con El Club de la Lucha. Me parecía ver una película maravillosa que te vuela la cabeza, pero no salí diciendo qué buena gente son estos. Mira, una de las cosas que creo que
esta prisa que tenemos por esta definición terrible que es esto del FOMO y tal, que nos está bloqueando, es la capacidad de la revisión. A mí me gusta mucho volver a ver películas que ya he visto o, por ejemplo, no lo sé, pero no nos parecería justificable que una canción que nos gusta la escucháramos nada más que una vez y dijéramos ya está, no la vuelvo a escuchar, ¿no? Y con las películas creo que pasa igual, entre otras cosas, o con los libros, entre otras cosas porque ni siquiera tú eres la misma persona cuando ves las películas. A mí me gusta mucho rever películas precisamente por eso, porque la primera vez que la ves tienes una inquietud en un punto concreto que es en qué va a pasar, qué está ocurriendo, en la trama en sí, y la segunda vez que la ves, que ya tienes esa parte, digamos, relajada, ya sé cómo va a acabar esto, ya sé hacia dónde va, ya sé todo, pues te permite ver de qué manera está hecha, cómo está montada, cómo está incluida la música, cómo están los planos, todas estas cosas de gafapasta que a mí, sin embargo, me gustan mucho, porque cuando algo me ha gustado me encanta abrir el chupete y ver el mecanismo, ver por qué me ha gustado. Tomarlo, ¿no?, a cucharaditas. Eso es, y analizar por qué me ha gustado, por qué ha conseguido eso conmigo, ¿no? Los músicos, cuando hablas con ellos y se ponen a analizar una canción de los Rolling y empiezan a decirte, mira, es que mira lo que hace el bajo, es que mira lo que hace la batería, mira aquí cómo la guitarra entra en un compás en el que no debería y sin embargo esto funciona porque tal. Bueno, cuando te analizan eso, pues todavía te gusta más la historia, ¿no? La canción en este caso. Y a mí me pasa con las películas. Cuando una película además me ha tocado de una manera especial, sí que tengo una sensación de que no sé si os ha pasado con algún libro o con tal, de no quiero que se acabe, porque estoy tan bien aquí, estoy tan bien en este mundo. Estoy abrigadito. Claro, que no quiero que esto se termine, ¿no? Me parece espantoso, ya hace mucho que abandoné el ebook, pero me parece espantoso que en el ebook te marque el porcentaje de lo que llevas o las páginas que te quedan. O sea, no por la página que vas, sino por la que te quedan. Y además, al principio eso era elegible, y ahora ya no, por lo menos en los últimos ebooks que yo tuve, ya no podías quitar esa opción. Y me parece terrible porque forma parte de esto de meternos prisa, de acaba cuanto antes de esto, porque lo que necesitamos es que sigas consumiendo. Con otro. Claro, con otra cosa. Entonces, claro, si yo me compro un libro y me lo leo 2 veces, pues no estoy comprando 2 libros, estoy leyendo un libro 2 veces. En el caso de las películas, pues sí, yo pagué 2 veces, evidentemente, pero no es lo que se busca, no es lo que ellos quieren es precisamente eso, que tú veas la película de la semana y que la semana que viene tengas que ver otra, no que quieras volver a ver la de la película de la semana pasada, por mucho que te haya gustado. Sin embargo, es un lugar donde yo estoy cómodo, estoy bien, y cuando se ha acabado, pues me pasa muchas veces de salir y decir, bueno, es que yo puedo seguir un rato ahí otra vez, ¿no? Y volver a meterme y disfrutar de los matices que, como tú dices, ya los he visto y ahora quiero disfrutar. Sí. Otra película, bueno, 2 películas que las tengo en físico porque también volví a hacer lo mismo. Una es Adaptación, que me parece uno de los guiones más maravillosos del mundo y para gente que, como nosotros, tú mucho más, estamos metidos dentro del mundillo del cine. Nosotros hacemos cortos, fíjate, somos una puta mierda, hacemos cortos y ahí estamos. Yo no hago ni cortos, o sea que si alguien está metido en el mundo del cine es quien hace cortos, no quien, como yo, simplemente habla de... Si tuvieran los nuestros diríais, tampoco hacéis cine. No, ni siquiera estoy diciendo que sean buenos o malos, estoy diciendo que hacéis cine. Y buenos o malos lo decidirán los señores que los vean, pero hacéis cine, yo no. ¿Algún premio del público hemos ganado? A nuestro favor, tengo que decir. Pues entonces, algo hay. Y con Man on the Moon me entró una obsesión a raíz de ver la película de Milos Forman, que me volqué, te hablo de cuando se estrenó, que fue en el 2004, me parece, me volqué a buscar todo lo que podía de la vida de Andy Kaufman, y hace 2 semanas estuve viendo el show de Berto y se lo comentaba a mi chica, digo, me ha venido de esto es puro Andy Kaufman la mayoría del show, y salí, aparte de porque el show es magnífico, salí con sensación de, hostias, a mí especialmente me ha llenado, a lo mejor a otro que no es de ese tipo de sorpresas o de humor, no, pero yo salí entusiasmado por partida doble, por el show, que es genial,
y por el... Esto es como lo más parecido que podría llegar a ver ahora mismo a Andy Kaufman aquí en directo y salí encantadísimo. Bueno, Berto es un gran amante de la comedia en general, ¿no? Y ser amante de la comedia inevitablemente te hace ser amante de la gente creativa, que es también Milos Forman, el director de esa película, pero también el director de Amadeus. Es un director que habla casi siempre de los límites entre la locura y la creación. De hecho, su primera película, por lo menos no la primera, pero la más importante seguramente, o la que le lanza tal, es Alguien voló sobre el nido del cuco, que habla de eso también, de una persona tan creativa, que se acaba volviendo loco, o vete a saber. Claro, eso supone tocar el límite, ¿no? Claro, sí, para la gente que es absolutamente recomendable que vayan a ver el show de Berto. Berto juega a eso muchas veces, ¿no? Y si ves sus series también, siempre juega a ese límite, incluso con su propia comedia, ¿no? Siempre juega a un extremo, juega a un lugar. Pero es que la comedia no se puede hacer se puede. Pero la comedia interesante, por definición, es la comedia que traspasa los límites. Por eso lo de los límites del humor es el mismo chiste en sí, porque precisamente la comedia lo que tiene que hacer es pasar límites. Es la única manera. Lo más parecido, decía Billy Wilder, que lo más parecido a la comedia es el suspense, y por eso él era tan bueno haciendo esas dos tipos de... Porque al final es eso, es una sorpresa. El suspense es, hay un muerto donde tú no te esperabas, o el asesino resulta que es el que menos lo parecía, eso es el suspense, y la comedia es, solo funciona un chiste si te sorprende. Si no te esperas cómo termina, por eso te ríes porque no esperas que diga no, pero me gustaría verlas. Entonces ahí es cuando te hace gracia el chiste, ¿no? De manera que inevitablemente, si quieres hacer humor, tienes que pisar los límites, tienes que salirte de los límites, porque si dices lo que todo el mundo piensa, no hay chiste, no hay comedia. Entonces, eso Berto lo juega maravillosamente bien. Y bueno, ya no te digo Andy Kaufman, que obviamente fue como de los primeros en tocar esos extremos, de los que ahora pues puedes encontrarte a gente como Ignatius y demás, que él ha declarado 1000 veces su admiración a Andy Kaufman. Bueno, son películas y, claro, sí, lo bueno de las películas es que podemos estar un rato hablando de cada una de las que digáis, pues a mí me gustó, pues claro que sí, hablamos. No, pero para avanzar un poco, porque... pero vamos a algún lado. Yo a casa, pero... Porque como ya se nos está haciendo tarde y tal, y como me gustaría también hablar de podcast, para ir finalizando el tema libro, para nuestros 25 suscriptores... No, suscriptores tenemos más, oyentes 25. Ahora mismo son 8. Estamos perdiendo. Debemos 2. Ahora mismo, como vienes a promocionar tu libro, ¿cómo resumirías tu libro en una frase? No lo haría. No haría esa mierda. No. ¿Para qué? No, pero te voy a explicar por qué. Sí. Porque estoy aburrido de eso, ¿sabes? O sea, estoy aburrido de los tweets. Sí. Entonces, forma parte de una especie de juego que nos hemos hecho tal de resúmeme en una frase lo que sientes por no sé qué, tal. No, mira, hay cosas que no se pueden resumir. Hay cosas que no se pueden explicar en una única frase. Hay cosas que no. Nos hemos acostumbrado al desarrollo rápido de todo. Sí. De manera que no puede haber un desarrollo lento y que encima incluso te sientes culpable si te enredas en una reflexión tal, que te metes de alguna manera más profundo, porque inmediatamente va a haber alguien que va a decir menudo tío pesado y tal. Pues sí, probablemente sea pesado. Sí que probablemente es mucho más eficaz que yo ahora diga el libro que necesitas si el cine te gusta. Sí. Pero me parece una puta mierda y no te lo voy a contestar. Me parece estupenda tu respuesta. Vale. Bueno, pues yo voy a hablar de podcast también. Cuando te dio la locura esa de, bueno, quiero hacer un podcast todopoderoso, que lo empezáis como 1000 veces has contado, bueno. En casa, con el mantel, con una mesita y cuando convences a estos 3 locos para empezar eso, ¿pensabais que ibas a liar la que habéis liado? Nunca lo hemos entendido. Desde luego, por supuesto que no era previsible. Rompe todas las normas de los programas de radio la existencia de todopoderosos, porque la ley de los programas de radio es que
tienen que aguantar en el tiempo y que la fama en los programas de radio es a lo largo del tiempo. Y bueno, la parroquia, por ejemplo, que hablábamos antes, la parroquia con el Monaguillo, pues empezamos y por lo menos las 4, hicimos 8 temporadas, pues por lo menos las 4 primeras nosotros las hacíamos y no nos escuchaba nadie. Y es a partir de la 4ª cuando de repente se convierte en un programa importante, escuchado y demás, ¿no? Pero pienso en La Vida Moderna o pienso en Nadie Sabe Nada, que son programas que han tenido un proceso de años hasta que se han colocado en el sitio. Esto es lo que normalmente ocurre con los programas. Cada vez que alguien me llama y me dice quiero hacer un podcast, dame consejos y tal, piensa que les voy a decir cómprate tal micrófono o tal mesa mágica o tal, y no, siempre le digo no te va a gustar, es aguanta. Cuando pienses que ya no tal, aguanta. Hoy tenéis 25 suscriptores, pero creo que la única manera es aguanta y progresa, es decir, aguanta y hazlo cada vez mejor. Y sin embargo, en Todopoderosos, yo creo que porque nace en un momento muy determinado, y esto a veces pasa, que una cosa funciona y no sabes muy bien. Cuando has hecho muchas cosas, no sabes muy bien por qué funcionan o por qué no. Y muchas veces tiene que ver con esto que se llama el zeitgeist, ¿no? Como de repente alguien, como que de repente todo el mundo sin saberlo estaba esperando una cosa, que tú la haces y de repente se convierte en un acontecimiento, ¿no? Y eso pasó prácticamente desde el primer episodio de Todopoderosos. Es verdad que el podcast en aquel momento todavía no era lo que ha llegado a ser, y sobre todo un podcast que hicieran nombres conocidos, de gente conocida. Sí, había mucho podcast de gente aficionada que estaba haciendo sus podcasts, pero de gente conocida, pues Monaguillo y yo, porque empezamos con Monaguillo, luego vino Javier Cansado, Monaguillo y yo, Juan Gómez Jurado ya en su ámbito y Rodrigo Cortés ya en el suyo, éramos nombres suficientemente gordos como para que la gente quisiera escuchar eso, ¿no? Y eso probablemente fue la verdadera innovación de Todopoderosos, que era como la primera vez que nombres gordos hacían un programa que solo se emitía en podcast y que la única manera de verlo era, o de escucharlo era en podcast, ¿no? Y esa fue la gran innovación y sucedió, y mira, pues llevamos 10 años haciendo esa maravilla, y luego la suerte de juntarnos un grupo de gente tan heterogéneo y que sin embargo tienen esa unión que yo creo que es deliciosa, ¿no? Pero me pasa cuando escucho por seguir con Berto y con Andreu, cuando los escucho juntos, dices, sí, en teoría cualquiera puede hacer Nadie Sabe Nada, pero solo ellos pueden hacer Nadie Sabe Nada. Cuando escuchas La Ruina, te pasa igual, ¿no? Cuando escuchas Estirando el Chicle, te pasa igual. Es como, en teoría, la fórmula es fácil, esto lo podría hacer cualquiera. Te da la sensación de que es tan fácil hacer algo tan complicado como empastar así. Es así, y esa magia se da o no se da, y luego se trabaja o no se trabaja. En los casos en los que estoy hablando es gente que ha trabajado sobre eso y que poco a poco tú vas viendo cómo se van empastando uno con otro y cómo van generando unos ritmos, unas maneras, unos tonos, unas cosas que forman parte de la, como decíamos antes de las canciones, de la batería que está por debajo de la canción, que tú no, o del bajo, del solo de bajo que está sonando, que tú no eres consciente de lo importante que es. El oído no entrenado no lo percibe, pero... Eso es. Pero hay algo ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente eso es lo que nos ocurre también en Todopoderosos, que somos personas que de repente hemos empastado de una manera tal y hemos sabido medir los ritmos y tratarnos con una generosidad por parte de todos en el micrófono, que es, yo creo, la mayor magia que puede existir en un programa de radio, que es eso, que no hay codazos, es todo el mundo está al servicio del otro. Sois todos camareros, vais todos con la bandeja. Ya está. Y no importa quién haga el chiste, ni importa quién diga la cosa más interesante, importa que sea dicha y que el chiste sea hecho. Entonces, eso es una cosa que sí que no a veces no observas en otros tipos de programas, ¿no? En otros podcasts o en otros programas en general, ¿no? Y es muy guay, y es muy, sobre todo muy disfrutable. De hecho, para nosotros también, los que esto escuchamos. De hecho, tenéis tan buena química y hacéis tan buen equipo que tenéis otro podcast, o sea, habéis hecho otro podcast los mismos. Sí. O sea, ¿pero por qué? Bueno, pues precisamente por eso, porque a mí me llamaron para hacer otro podcast, yo pensé en un formato, se me ocurrió este formato y se lo conté a ellos. Le dije, pues mira, me han llamado para hacer un podcast y estoy viendo a ver con quién lo hago y tal. Y
Y de repente me miraban y me decían, pero ¿Nosotros? ¿por qué no lo hacemos? Y yo, pues porque ya hacemos Todopoderoso, ya, pero es que nos lo pasamos muy bien. Digo, pues tenéis toda la razón. Y ya está. Y es la única explicación, es esa. La química, claro. Es que nos lo pasamos muy bien, ¿no? Como me pasa con Dani Rovira cuando hago mi año favorito, ¿no? Hay una conexión que hace que disfrutemos y que creo que eso se transmite, traslada, sí. sin duda, ¿no? O por lo menos intentamos que eso ocurra. Para ir terminando, que tampoco queremos que esto sea, como dice Andreu, un podcast secuestro. Yo hasta que no me digáis, yo estoy charlando. Y más de cine. Hablas del humor con una metáfora que a mí me ha emocionado. Que el humor es como las croquetas. O sea, me parece tan bonito y tan de verdad, porque yo me ponía en la cabeza, digo, claro, yo hay veces que hemos hecho algún podcast en directo y cuando lo escucha digo, esta es la risa de mi novia. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a mis croquetas y le gusta, son duras, son de chorizos, pero le gustan. Y luego escuchas más risa que dice, bueno, este no es de mis croquetas, pero es más de las croquetas de ese. Y que es una metáfora que me encanta, tío, que te la voy a copiar. Bueno, en realidad es que tiene que ver con un proceso mental que ojalá hiciera todo el mundo, pero yo entiendo que no lo van a hacer ni tienen ganas, ¿no? Que es el motivo por el que existen muchos restaurantes y existen dentro de un mismo restaurante existen una carta con varias ofertas, pues porque no todos estamos dispuestos a disfrutar de lo único que nos den, ¿no? Entonces, bueno, pues tú entras a un restaurante, si es un italiano y te enfadas porque no hay tortilla de patata, pues evidentemente el imbécil eres tú, claro. Sin embargo, con el humor, porque creo que todavía no lo hemos procesado como algo que tiene distintas ofertas, distintas variedades, todos queremos ser jueces del humor y todos queremos decir lo que es gracioso y lo que no es gracioso solo en función de lo que a nosotros nos hace gracia o no nos hace gracia. Pero claro, si tú te enfadas de que un humorista es demasiado rojo o demasiado facha o demasiado bestia o se mete con o insulta a, pues probablemente es que ese humorista no es para ti. ¿Cómo si vas a ver a Ignatius y te enfadas porque se saca un huevo? Bueno, pues el problema es que no te has investigado dónde tienes un serio problema, ¿no? Pero pretendemos aplastar como las canciones en Spotify, aplastar el humor para que todo sea. Y luego está pues un tipo de humor que a mí me fascina, que es ese humor de, pues por ejemplo, de las películas últimas que está haciendo Segura, que son películas, nunca mejor dicho, un humor seguro, un humor de familia, un humor tal, sin embargo hecho con muchísima inteligencia, con muchísimo talento. Marta González de Vega es una de las mejores guionistas de este país, y una de las mejores actrices también, y aquello es un mecanismo de relojería perfectamente pergeñado para dar la cantidad suficiente de inteligencia a la trama y que no sea un humor simplón, y pues de la manera de dirigir de Santiago, que es de una precisión brutal. Fíjate la cantidad de comedias parecidas a estas que han empezado a salir y sin embargo no son lo mismo, porque lo que no hablábamos antes. El sello de marca. Porque hay algo ahí, que es el bajo sonando, que no está en las otras y que tú percibes que en esta sí que está, ¿no? Bueno, pues eso, de eso hablo, ¿no? De que el humor son croquetas y de que el humor, cada uno tiene un tipo de humor y que si te comes la croqueta de bacalao y a ti no te gusta el bacalao, pues no lo vas a pasar bien y ya está. Y efectivamente, creo que ese es el proceso que deberíamos hacer, pero no es el proceso que espero que haga la gente. Entonces seguiremos teniendo polémicas, sobre todo porque nunca te gusta que se metan con los tuyos, nunca te gusta que insulten, y a partir de o sentirte aludido por un chiste, entonces a partir de que no te ríes de ti mismo, ya es muy difícil que te guste el humor, ¿no? Me gusta el humor para los demás, para mí no. Claro, me gusta el humor dañino, en realidad, me gusta el mal humor. Claro, me gusta el humor que hace daño a la gente a la que yo odio. Entonces, es un tipo de humor, pero para mí es el humor más bajo. El zasca, que está tan de moda ahora, para mí es la parte más ínfima del humor. Por supuesto que es humor. Por supuesto que es humor. Pero por supuesto que es humor y a veces incluso involuntario, que se cae una persona en la calle y te rías. Y es humor y eres un cabrón. La primera reacción, por desgracia, suele ser esa. Luego lo piensas. Sí. Y es humor y habla muy mal de ti. Y la mayoría del humor que la gente entiende como humor es ese tipo de humor. Es el humor que hace que otro, que a ti no te parece tan guay como tú, quede mal.
ya sea ideológicamente, físicamente, lo que sea. Entonces, claro, a partir de que desde esa parte tan baja, tan a ras de tierra del humor, es desde donde se mueve casi todo el mundo, si solo te hace gracia un chiste porque se está metiendo con los que a ti no te caen guay, entonces el chiste no es la gracia. La gracia es que se están metiendo. Es algo que se parece mucho más al bullying que al humor. Sí. Pero no le puedes explicar eso a la mayoría de la gente y le puedes hablar de pureza del humor. Lo único que puedes decir es, bueno, pues vosotros tirad con eso que yo voy a ir a otro sitio. Me voy cruzando de acera. Cuando yo encuentro un chiste que es bueno, me da igual quién lo esté haciendo. O sea, es que me da igual ya quién vote y qué orejas tenga. Me da igual. ¿Cuál es el límite del humor, dirías tú? O sea, ese punto en el que pasa de ser gracioso a, como te he dicho, a hacer bullying, por ejemplo. O sea, ¿tiene límites? Uno mismo. No, uno mismo. O sea, el humor no tiene límites. El humor no tiene límites. El humor, sí. Pero porque el humor, porque el humor no es una persona, no es nada. El humor es un concepto. Entonces el humor no tiene límites, para empezar. Sí. Luego habrá un tipo de humor que a mí me pueda parecer peor, mejor, tal, pero eso no lo convierte en no humor, lo convierte en humor que a mí no me gusta. Insisto, por supuesto que a mí, si he dicho no me gusta el humor de Zasca, digo no me gusta el humor que se parece al bullying, sí. Con lo cual, evidentemente, trato de no usarlo nunca. Ni para arriba ni para abajo, ¿no? Que es otra cosa esta que se dice del humor, tiene que ir de abajo a arriba y tal. No, tampoco me tengo por qué meter con gente que no me ha hecho nada, por muy arriba que estén, ¿no? Porque no me han hecho nada tampoco, ¿no? Entonces, no es una cuestión ni siquiera social ni nada de eso. No, el humor no tiene límites y luego tú decides cuáles son los tuyos y se los pones y está bien. No hablo tanto de eso como de... pero deja que exista el otro. Deja que exista el otro humor. O sea, no puede ser que tú decidas que eso no es humor. Claro. O que eso no tiene gracia. No tiene gracia para ti. Y las croquetas que le gustan a tu novia, pues a lo mejor las como yo y digo, me va puta mierda de croquetas. Seguramente. Pero lo que le voy a decir es, no te quiero volver a ver hacer croquetas o te dispararé en la cabeza. No, sigue haciendo croquetas y que se las coma tu novia. No, que la aproveche. Bueno, pues creo que por ahí mismo, por ahí tiene que ir, ¿no? Sí. Y si no, bueno, pues si no, nos estamos yendo a un sitio donde censuramos cosas y bueno, y quemamos libros. Sí. O sea, eres alguien que mantiene muy, muy limpias las redes y que siempre me ha parecido que tenías como una batalla de... Y de hecho lo has expresado alguna vez, mi muro es mi casa y si entras con respeto, que es algo que me parece cojonudo, porque hasta con pudor incluso de entrar y cuentas el experimento que hiciste viendo Gladiator, de los haters, de que tenía muchas más respuestas, una cosa negativa que pusiste y luego pusiste al rato la contraria y bueno, pues a lo bueno nadie entramos, a lo malo vamos ahí, ¡va! ¡Hostia! El Zasca. Sí, bueno, pero es que las redes por su propia configuración provocan eso y ya está. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si no me valen, pues no me valen. Si no me vale, lo que hago es, necesito las redes, me vienen bien. Ahora estoy de promoción con un libro, saco programas, Pero sí que es verdad que intento no entrar en unas batallas, sobre todo con gente que no existe. Sí, claro. Claro. El huevo con alas y el perro Doberman. La realidad es que luego cuando vas por la calle, incluso gente muy, en teoría, odiada en redes, luego cuando vas por la calle con ellos, porque bueno, tengo amigos más famosos que yo, la mayoría de mis amigos son más famosos que yo, todos han pasado por algún momento de determinada polémica en la que una gente le ha hecho hate en redes y tal, y luego he ido con ellos por la calle y no ha pasado nada. Y no les tiran piedras. Lo único que demuestra es que, bueno, que refugiado en tu sofá y demás, llegas a unos sitios y luego a la cara pues llegas a otros. Lo único que demuestra de nuevo es que lo que sucede en las redes no existe en realidad. No forma parte de la realidad. Lo único que demuestra que no forma parte de la realidad es que cuanto más estás en redes, menos estás en la realidad. Y por lo tanto yo procuro entrar lo menos posible, poner las cosas más amables posibles y no... pero por no desgastarme yo a mí mismo. Quiero decir, está muy bien que ellos hagan esa especie de pantomima de que el mundo se está arreglando ahí en redes, cuando en realidad pues no ocurre eso
no sé cuántas cosas de verdad fundamentales del ser humano han cambiado gracias a las redes. Creo que realmente ninguna. La pesca. No sé si hemos evitado alguna guerra y todos estamos en contra de la guerra. No sé si hemos evitado alguna enfermedad y todos estamos, por supuesto, en contra de la enfermedad. Con lo cual, bueno, realmente es que la realidad no es eso, no es lo que ocurre, es un gastatiempo, es un pasatiempo también para gente que, bueno, que no tiene otra manera probablemente de entretenerse y está muy bien, pero no existe realmente. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, cuando sales a la vida real y te das cuenta de que nadie de lo que... Mira, siempre se ha hecho esta pregunta de, si fueras un superhéroe, qué superpoder, tal, no sé qué. Y mucha gente ha contestado, ser invisible, tal. Bueno, y yo siempre reflexionaba, el que dice ser invisible es porque piensa hacer algo malo. Para nada bueno quiere ser invisible. Eso es, no quiere ser invisible. Bueno, pues ese superpoder ya nos lo han concedido. Ese superpoder ya lo tenemos. ¿A través de las redes? A través de las redes. Y ya estamos viendo lo que hace la mayoría de la gente con eso. ¿Eso lo convierte en una persona terrible, como en la película de Kevin Bacon, que lo va envenenando y tal? Creo que no. Creo que luego esa gente acuesta a sus hijos, les prepara el bocadillo para mañana, les pone el babi recién planchado y luego va a buscarlos y los lleva a taekwondo, etcétera, etcétera. Y que, bueno, y que hayan encontrado una especie de... eso, de superpoder para sentirse Gotham, Batman en Gotham durante la noche y ya está, y tener una vida alternativa a la que tienen. Pero es un juego al que yo de verdad que hace mucho que no quiero jugar, no me divierte, me aburrió muy rápido, afortunadamente. Sí hubo un tiempo que me lo pasé realmente bien ahí en redes y demás, pero me aburrió enseguida, por eso cuando vi que era todo falso, que era todo mentira, ¿no? Entonces dije, bueno, ya está, es que estoy contestándole a fantasmas, porque esos señores luego no existen. Lo cuento, creo que es en enhorabuena por mi fracaso. Iba en el metro y al lado mío iban dos señoras muy, bueno, ya... iba a decir mayores, pues sí, mayores, ¿no? Iban hablando de las vacaciones del verano. Bueno, ¿y tú dónde vas a ir? Pues mira, a la playa, porque a mi marido no le gusta la playa, pero mira, que se aguante, porque no sé qué. Bueno, ¿y qué te llevas a los niños? Sí, vienen los nietos también. Bueno, esta era la conversación, ¿no? Y mientras tanto, mientras esta conversación se desarrollaba, yo iba sentado en el metro al lado de ellas, la señora está más cerca de mí, sacó su móvil, ¿vale? Inevitablemente para ocultárselo a la otra señora, mientras la otra señora le iba contando. Y entonces luego por la tarde nos bajamos y tomamos un helado, porque allí suelen poner una feria y no sé qué y tal. Ella abrió el móvil, lo abrió por una red social, lo abrió por la página por la cuenta de un político, escribió, claro, enfocado el móvil hacia mí, con lo cual inevitablemente yo lo vi, escribió, eres un hijo de puta... Y lo lanzó y volvió a guardar el móvil y le dijo, pues nosotros este año ya veremos si nos vamos en septiembre. Porque yo le he dicho a los chicos que si no aprueban, y la conversación continuó de la manera más apacible del mundo. Y esto fue lo que me dio la pista. De decir, ojo, esta señora no es mala señora, esta señora es una señora encantadora y tal, y no sé qué. Y de repente, pues ella tiene como una especie de sensación de inquietud vital y una especie de rabia. Y a lo mejor le está dando rabia que la otra le está diciendo que va a la playa y ella no tiene, o lo que sea y tal. Y entonces de repente pues se mete en esa página de ese señor, le llama hijo de puta, y como no pasa nada, como tú puedes hacerlo, como no tiene una consecuencia, ni siquiera sé si la tiene que tener, pues juegas a eso y ya está. Bueno, y ahora volvemos a lo mismo. Yo decidí, yo no voy a jugar. Y ya está. Y ahí quien juega y está bien, pero yo no juego. Y si ellos se lo pasan, lo que hablamos del humor, si ellos se lo pasan bien, quien le siga el juego. Simplemente sabiendo cómo te enturbia las entrañas eso. Hacer eso no es nocivo, pero tampoco lo es fumar o beber. Y hay gente que lo hace y algunos lo hacemos y con la conciencia de que no es bueno para nosotros. Odiar o lo que sea. Entonces, sí, siendo consciente de que eso no es inocuo. No creo que sea inocuo para tu personalidad. No creo que lo hagas y eso no marque de alguna manera tu interior. Creo que sí, que hay algo de veneno ahí que probablemente tienes que tratar con un especialista. Sí. Y que hay algo que no se está curando bien y que lo estás
echando por ahí, como, insisto, como hay gente que lo puede echar a la bebida. No nos sorprende que alguien que tiene problemas beba, y sin embargo creo que si ejerces ese tipo de cosas, denotan que tienes un problema tuyo que tienes que cuidar. Que te lo tienes que hacer mirar de alguna manera. Eso es. Arturo. Otra cosa, yo quería, ya que estamos acabando casi, quería volver a eso del cine porque me entero que tú eres de Marvel. ¿No? ¿Has fichado por Marvel? No, o sea, me refiero que eres más de Marvel que de DC. No. ¿Ah, no? Ya, pues entonces ya me callo. Nada más lejos. Ya terminó la pregunta. No, nada más lejos, pero lo explico. Primero porque si antes he dicho que las películas no hay que ponerlas a competir entre ellas, imagínate a los cómics. O sea, imagínate qué absurdo sería decir soy más de Marvel y de DC cuando tengo toda la colección de Batman del mundo, cuando he escrito un libro dedicado a Batman, cuando es una de las películas más importantes de mi vida es el Superman de Richard Donner, etcétera, etcétera. Y luego he escrito también un libro sobre Marvel, es decir, he escrito un libro sobre DC y otro sobre Marvel, y sería ridículo que yo me posicionara en una cosa tan restrictiva. Reformulo la pregunta. Sí, por favor. O sea, a mí me gusta Spider-Man de siempre, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero de las películas de superhéroes, estas que están haciendo, ¿cómo la ves? ¿Qué opinión te merece? Estas que están haciendo. A ver, desde que ¿Eres consciente que la pregunta es suficientemente amplia como para que yo no sepa por dónde cogerla? No, las películas de superhéroes, Sí. desde que empezar, ¿qué opinión te merecen? O sea, He hecho un libro que se llama Marvel, qué hermosa eres, no contando todas las primeras fases de Marvel. He hecho un libro que se llama Batman mola más que tú, en el que hablo de todas las películas que se han hecho sobre Batman hasta el momento en el que escribí el libro, luego han hecho más, etcétera. Quiero decir, ¿qué me parecen? Pues me parece películas. Me parece no, sí, pero me refiero porque ahí no tiene ninguna, ¿no? Creo que no has escrito ninguna ahí. Pues no es verdad. Sí. Yo creo que sí. Sí hay una película que está ambientada en un universo, no voy a decir cuál, pero en uno de esos dos universos, sí voy a decir cuál, concretamente del que dices tú que yo no soy, y sí hay una de esas películas, sí. ¿No tienes que ir al baño o algo, Carlos? No, ya por mí podemos acabar el programa. Ya he ido. He dejado aquí mi perla. Ya está. Es oro. Es maravilloso. O sea, este es el minuto de oro. El minuto de oro. Para un reel. Arturo, Pues muchísimas gracias por haber venido. Encantadísimo. ¿Habrá cine con más y más cosas? Pues no lo sé, no tengo ni idea, pero tampoco pensaba nunca que iba a existir cine con más cosas y existió. Pues dependerá de que los 3 que quedan escuchando este programa, alguno se lo compre, ya está. Y si no, estará bien también. Que sigas entreteniéndonos, sea desde los libros, sea desde la radio, sea desde los podcasts, o donde te salga de los santos cojones. Eso es lo que voy a hacer. Pues hala. Gracias.